En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta tarde el estudio del capítulo 4, en donde hemos dejado desde el versículo 46 hasta el final, que es el milagro de la curación del hijo de un oficial real, y solamente veremos el encuentro de Jesús y la samaritana, que termina aproximadamente en el versículo 27, y a partir de allí tenemos un discurso de Jesús. Como es habitual en Juan, suele haber un encuentro, un signo y luego un discurso. Jesús y la samaritana. Tenemos una pequeña estructura en el punto 2, en la página 1, la que envié por correo, en donde hay una introducción de los versículos del 1 al 6, el diálogo concretamente desde el versículo 7, que es donde dice llega una mujer samaritana, hasta el versículo 26 que acabamos de decir. Y en el 27 ya empieza el narrador a explayar la situación, y ya luego del 4 del 31 al 38 hay un diálogo de Jesús con los discípulos, les dice algo, hay un discurso, termina en el 39, 42, recogiendo lo que sucede en Samaria, retomando lo que pasó con los samaritanos, porque este hecho había quedado como suspendido con el discurso, y termina en el versículo 43 al 45, como nosotros hemos aprendido de otros años, en lo que se llama un sumario, para poder terminar un texto y empezar otro. En el punto 1 dice, samaritanos, historia de Jacob, el pozo de Sicar, que puede ser Siquem, y dominación asiria. Vamos a tener un poquito solamente de recuerdo de la historia. Ya sabéis a qué soy aficionada, ¿verdad? ¿Qué será lo que voy a dibujar aquí? Mi mapita, ¿verdad? Galilea, al norte, muy cerquita del mar, Nazaret. Cafarnaún, aquí Jesús encuentra a los discípulos. Judea al sur, Jerusalén. Hay 3 regiones geográficas: Galilea, Samaria y Judea, el desierto. En el año 900 aproximadamente antes de Cristo, después de la muerte de Salomón, tenemos un reino del norte, se separaron los reinos, el reino de David se separa en reino del norte y reino del sur. El reino del norte en el 721 antes de Cristo es dominada por Asiria. El reino del sur pensó que ellos nunca iban a ser dominados y también después cayeron en manos de Babilonia. Pero esto nosotros ahora no lo vemos, nos interesa solo esto. Asiria conquista todo el reino del norte, cuya capital era Samaria, y en aquel tiempo, hace 3000 años, ¿cómo eran las guerras? El imperio que dominaba se llevaba toda la población cautiva y poblaba esta zona geográfica con población propia. Entonces, hay una deportación de todo el reino del norte a Asiria. Y el reino del norte va a desaparecer. Aunque se llamaba también de Israel, luego se llamará Reino de Israel. Estos habitantes se van. Algunos quedaron escondidos en la montaña, muchos se refugiaron aquí en el sur. Estas historias se cuentan en primero y segundo libro de los Reyes y primero y segundo libro de Crónicas en la Biblia. Y entonces Asiria trae una nueva población a Samaria con sus dioses. Para los judíos, a partir de este momento, nadie ni nada puede ser más aberrante que un samaritano.
Sin embargo, en Samaria, en la parte del norte, se habían vivido cosas preciosas. Por ejemplo, en esta zona del norte está Siquén, que es lo que a nosotros nos interesa, que es como Sicar, lo que va a ser Siquén o el pozo de Sicar, dice el Evangelio de Juan, en donde Jacob, ¿quién es Jacob? ¿Os acordáis, no? Abraham, ¿con quién se casó? Con Sara. Tienen por hijo a Isaac, que se casó con Rebeca, que tienen 2 hijos. Esaú, el de las lentejas, que se perdió por el camino, y Jacob, el descendiente. Jacob, cuando lucha con Dios por la noche, se va a llamar Israel. Bueno, un lío, mis apuntes. Sí. Bueno, I'm sorry. Pero bueno, entonces, ¿qué importa aquí? Que en esta parte de Samaria, por ejemplo, estaba Siquén, y en Siquén, cuando el pueblo del sur vino, pues aquí habían establecido como un juramento cuando vuelve el del sur, porque el del norte nunca vuelve. Y bueno, ahí se comprometieron hicieron una alianza comprometiéndose a servir a Dios. Fue el lugar de parada de Abraham. El reino del norte tiene una historia muy grande. También es verdad que el reino del norte, al ser más rico, tuvo más pecados de injusticia que el reino del sur. Por ejemplo, aquí en el reino del norte, en Samaria, uno de los profetas que denuncia la injusticia es el profeta Amós, donde dice: vendéis al pobre por un par de sandalias, vendéis 1 kilo de manzana y vuestra balanza pesa medio kilo. Bueno, todas estas denuncias de Amós son de aquí, porque el pueblo se enriqueció mucho, porque tenían muchos negocios en Fenicia con Tiro y Sidón. Bueno, para que entendamos la historia. Los samaritanos, entonces, en el mundo de Jesús, para él, que no tiene prejuicios y que es el Salvador del mundo, pues él va a romper este prejuicio. Este diálogo que sucede con la samaritana es un espacio para que Jesús se pueda revelar también por medio de ella a este pueblo y rescatar y romper todas las divisiones que había. Es curioso porque los evangelios también van a hablar de los samaritanos. O sea, ¿alguien se acuerda de la parábola del buen samaritano? Había 2 sacerdotes, levita y fariseo, que pasaron al lado de un hombre muerto, medio muerto, y ¿quién le ayuda? El samaritano. Hay otros ejemplos en los que Jesús va a decir que el samaritano no lo podemos juzgar por la ley de pureza o impureza, porque era mucho más impuro que los judíos, obviamente. Pero sin embargo, como Jesús va a medir el corazón y va a romper esta ley de pureza, va a hacer de todos los pueblos uno solo, etcétera, etcétera, pues con esta ruptura con la raza y con esta religión, pues son de las cosas que a Jesús le van a servir para ser acusado, entre otras, al final de su vida. Tenía que Jesús irse a Galilea. Y si recordamos, en el capítulo anterior, después de Nicodemo, habíamos dicho que el último discurso del Juan Bautista había una pequeña discusión de quién tenía más, quién bautizaba más. Unos que decían que Juan Bautista, otros que bautizaba a Jesús. Entonces Jesús dice, o al parecer el evangelista ve que Jesús ve el creciente conflicto que ya va a aparecer cada vez más claro, pero él dice, mejor a Galilea. Ya volverá de nuevo a Judea. Ya llegará y ya le acusarán y le matarán, pero él va a Galilea. Obviamente que para ir al norte a Galilea tiene que pasar sí o sí por Samaria. Siempre han pasado por allí, no tenían otra alternativa. Y entonces es lo que tenemos en el famoso encuentro de Jesús con la samaritana. ¿Qué símbolos tenemos aquí que nos van a ayudar a entender lo que sucede? He puesto ahí algunos. El agua es una necesidad absoluta para vivir. La sed, que sería, ¿no?, lo que hace que el agua sea absolutamente necesaria. Está el tema de la adoración en espíritu y en verdad, porque va a ser la verdad lo que va a aflorar del mundo de la samaritana. Y luego en el discurso hay 2 temas de Jesús
que es la voluntad del Padre y la mies, ¿no? Como símbolo de lo que es el proyecto de Dios. Podemos imaginar nosotros así, como si fuera un díptico, ¿no? Es un encuentro entre dos personas, es un encuentro entre dos realidades, es un encuentro en donde si la samaritana es más bien distante, Jesús va a ser mucho más cercano. Cuando la samaritana tiene preguntas más bien provocativas o peyorativas a Jesús, cuando le va a preguntar, ¿acaso tú vas a poder sacar agua a este pozo? Cuando Jacob no había sido tan grande en Siquén, etc., pues Jesús va a ser mucho más acogedor, ¿no? Y la samaritana, que va a intentar ocultar su verdad, lo que Jesús quiere es mostrar su verdad. Esto es porque el encuentro empieza así, de una manera muy fría, muy distante, muy solemne. Porque estas dos personas en realidad, según la ley social, política y religiosa, ni podían estar juntas, ni podían hablar, ni podían estar solas. Sin embargo, la humanidad de Jesús hace que todo esto se rompa. Porque en el fondo lo que Jesús quiere es darse a conocer a ella. Y esta separación, achicarla, por así decirlo. Aquí tenemos lo que he escrito en el puntito 4, ¿no? El hecho de que Jesús esté en Samaria. Bueno, Juan es el único que lo pone 2 días en Samaria. Ninguno de los 3 sinópticos va a decir que Juan está en Samaria 2 días. Como he dicho, los sinópticos hablan de Samaria. Por ejemplo, Mateo dice: no vayan a los samaritanos. También se dice que los samaritanos no acogen a los caminantes. En Lucas, ahí en Lucas 10, sin embargo, está la parábola del buen samaritano. Y también un leproso, en el milagro de Marcos 17, 16, 19, no, Marcos no, Mateo creo que es, Lucas 17, 16, 19, perdón, de los 10 leprosos, uno se acerca, ¿verdad?, a dar gracias, y es un samaritano. Luego, en los Hechos de los Apóstoles, que lo vimos el curso pasado, cuando la iglesia se abre, uno de los discípulos, Felipe, es el que va a evangelizar a Samaria. Luego de que Felipe anuncia la palabra, irá Juan y Pedro y bautizarán el bautismo del Espíritu, lo que hablábamos la vez pasada con Nicodemo. Y en Samaria se producen muchos milagros. En realidad, el relato, si nos ponemos muy finos en estudiar el relato, puede ser que no haya sucedido así, pero es probable que pudiera haber sucedido así. Ambas ideas, ambas afirmaciones son buenas y necesarias. Es un relato que probablemente esté construido, pero está construido sobre algunas historias que creemos que han sido verosímiles. Y es que Jesús ha querido acercarse a los samaritanos, ha querido romper con la legalidad que les impedía ser un solo pueblo, porque ellos sí que tenían fe en algún Mesías que iba a venir. Ahora vemos que la samaritana algo tenía de esperanza en un Mesías. Es fruto de aquellos que se quedaron escondidos en la montaña o aquellos que se refugiaron en Judea y pudieron volver a sus tierras cuando los asirios pudieron un poco dejar de mirarles. Y también, sobre todo, porque Jesús ha venido a romper los tabúes de con quién puedo hablar, según la hora, y según con quién, y según dónde, que ha sido un poco lo más provocativo que él ha tenido con respecto a la relación, tanto con hombres como con mujeres, con distintas situaciones religiosas o de salud, como los leprosos. Ya hemos visto un poquito el punto 5, que es la geografía. Es verdad que en Samaria había 2 montes importantes, están allí, Ebal o Garizim. Jerusalén tenía su propio monte, el monte de los Olivos. Es para Jerusalén lo que Ebal o Garizim sería el monte para los de Samaria. Fue una ciudad que, como lo indico aquí, estuvo habitada hasta el 70 después de Cristo, cuando Tito, en nombre del Imperio Romano, destruye Jerusalén, y allí se funda la ciudad romana Flavia Neápolis, actualmente Nablus.
Actualmente hay samaritanos en Nablus y hay escrito un Pentateuco por los samaritanos. Es una raza, es una manera de ser judíos separado de los judíos de Jerusalén, pero ellos han permanecido fuertemente arraigados en su religión. Los textos que pongo allí de Génesis 24, 33, 48 son de cuando Jacob va a este lugar. Hay que decir que la Biblia dice, en ningún lugar se dice que Jacob hizo un pozo. Pero bueno, la tradición oral habrá sabido en algún momento que Jacob hizo un pozo. No digo que no lo hiciera, pero no dice que Jacob. Dice que Jacob compra la tierra, dice que Jacob se la deja a José. Y la tradición, bueno, es probable que cuando uno compra una tierra, lo primero que hace en aquellos lugares es buscar el agua. Y compraría la tierra porque tiene que haber agua para el ganado. En aquel tiempo, los pozos, y en todo lo que es el Antiguo Testamento, es un lugar de encuentro. Es como el mercado de nosotros, o las tiendas. Está el pozo y el mercado. Todo se da en el pozo. Todo el mundo va a buscar agua. Y todas las esposas, Sara, Raquel, Rebeca, se encuentran en un pozo. Y la tradición ortodoxa dice que el ángel, para decirle a María que va a ser mamá de Jesús, la encuentra en un pozo. Ella se asusta, los que hemos ido a Jerusalén lo hemos visto, ella se asusta, sale corriendo a su casa, que está ahí al lado del pozo de Nazaret, de su casa, y cuando el ángel está en su casa le dice: no temas, María. El pozo simboliza la vida, pero también es un símbolo ambiguo en el Antiguo Testamento, porque nunca es igual el agua del pozo que el agua del manantial. Si no tengo manantial, tengo que tener el pozo. Y a veces, por lo que fuera, el agua del pozo puede agriarse. Tiene más riesgo. Nunca es como el agua pura del manantial. Lo digo esto porque luego vamos a comparar las aguas vivas. Viva no es un adjetivo para el agua, lo veremos ahora. Está dentro de lo que es la narración poética o una narración literaria, para decir un adjetivo de un agua que tiene vida propia. Tampoco la piedra es viva y nos van a decir que somos piedras vivas. Es decir, estoy introduciendo esto del agua para que después entendamos de que Jesús va a decir: yo tengo un agua diferente, aunque ella esté pensando que es la del pozo. Bien, con esto termino el punto 5 y vamos un poquito avanzando en la temporalidad y conexión con el Nuevo Testamento. Jesús también en el capítulo 7 va a hablar de aguas vivas que pueden crecer en el corazón humano. Lo tenemos en el capítulo 7, versículo del 37 al 39. Dice: el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. En realidad, el don de Dios nunca será solo para saciarse, que también vamos a hablar de la sed, pero en realidad es para que cada uno de nosotros, así como la samaritana se convirtió en mensajera, cada uno de nosotros pudiera tener dentro de sí un manantial de agua que sería el amor. En definitiva, la vida, el espíritu, el fuego, la ilusión, la pasión, todo eso significaría el agua viva. Jesús lo da, pero no para que se asiente como un pozo, sino para que entre en la dinamicidad de lo que sería el agua. También es curioso porque se habla de la hora sexta. En el contexto, ninguna mujer va a buscar agua al mediodía, porque quien ha estado en Jerusalén sabe que en Judea a esa hora el sol te aplasta. La mujer va a buscar agua a la hora sexta, según los estudiosos, porque ella no quiere que la vean. Cuando todas las mujeres han ido temprano a buscar el pozo y están haciendo la comida, ella va a buscar agua al mediodía. No hay nadie. Y a la hora sexta es crucificado Jesús. Jesús muere a la hora nona, 3 de la tarde, es crucificado a las 12, son 3 horas de agonía, a las 10 de la mañana sale del patíbulo. En la hora sexta, Jesús, una de las últimas frases que dice, son 7 frases desde la cruz, según el Evangelio de San Juan, él va a decir:
tengo sed. Yo no sé vosotros, pero cuando uno estudia la vida de los santos, es como que cada santo tiene una palabra de Dios que ha escuchado como primera y única vez. ¿Sabés? Madre Teresa de Calcuta, ¿cuál es la palabra que ella escuchó para hacer su obra? Tengo sed. La santidad, hago un paréntesis, es escuchar, acoger o vivir una palabra de una manera tan intensa que es la que mueve tu vida. San Benito, por ejemplo, el fundador del monacato, fue a misa y escuchó: el que no deje madre, o el que haya dejado madre y padre por mí y hacienda y hermanos, tendrá el 100 por 1 en esta vida. Y dice, parece que me está hablando a mí, cuenta él. Él salió, habían muerto sus padres, era heredero, tenía una hermana escolástica y lo dio todo. A la hermana menos mal que le dijo algo, la hermana luego también fue monja, pero suele pasar que un San Francisco de Asís, ¿no?, se hizo pobre y obediente, y San Francisco de Asís será pobre. Así como que cada santo acoge una palabra de Dios en un momento determinado, y es lo que le hace que viva su propia historia de santidad. Bueno, esto por un excursus, ¿no? Porque muchas veces la santidad no sabemos cómo nace, pues nace de la escucha de una palabra que en mí se hace especial. Bien, entonces hay una similitud de este grito de la samaritana, de este encuentro con la samaritana, porque Jesús va a decir, tengo sed, y ahora también le dirá a ella, tengo sed. También en cuestión de temporalidad, escribo y digo aquí en el punto 6 lo que estaba diciendo recién del calificativo de diva. No se usa este sustantivo para el agua ni para una piedra, pero sí que hace referencia a que el agua tiene que hacer crecer en la persona una realidad dinámica, relacional, una realidad que se construye cada día. Bien, con toda esta descripción podemos entrar en lo que es el diálogo, ¿no? Versículo a versículo, e ir interpretando algunos matices y también algo que también nos sirva a nosotros luego para la vida espiritual. El versículo 5 dice, llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Se dice de Jesús que aquí se manifiesta su humanidad. San Agustín dirá, la fuerza del Verbo te ha creado, pero la debilidad de su humanidad es la que te ha redimido. Hora sexta que coincide luego con su crucifixión. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. En el versículo 8 dice, sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Por esto pensamos que es un relato hecho, ¿no? Porque el relato está realizado para que Jesús hable solo con la samaritana. Qué casualidad que todos los discípulos, los 12, se van a buscar comida y dejan a Jesús solo en el pozo. Pero tiene que ser así. Jesús necesita la intimidad, la soledad para descubrir la verdad a la samaritana, y los discípulos necesitan luego ser testigos de que Jesús ha creado un mundo nuevo. La samaritana, como he dicho, en un tono distante, ante esta palabra, dice, como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Entre paréntesis, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Primer asombro, pero primer asombro negativo, ¿no? Ni siquiera la samaritana podemos decir que se dio cuenta si este hombre fatigado realmente tenía sed. Jesús le contestó, totalmente diferente la respuesta. Si tú conocieras el don de Dios. En realidad, lo que está diciendo aquí Jesús es algo así. Yo lo pienso así.
Si tú supieras, si tú conocieras, si tan solo pudieras imaginar, si dejaras de ocuparte por un momento de lo inmediato y miraras un poco, si dejaras de correr o esconderte, si vivieras no solo para buscar agua y vivir de las promesas de antaño, si conocieras este don de Dios y quién es el varón que está hablando delante de ti. Es un varón diferente, distinto de los 5 maridos que has tenido. Un varón de dolores, del cual Isaías había hablado. Este es un varón que se ha hecho hijo de hombre para salvar a los hombres, para salvarte a ti. Un varón que se está mostrando ante ti tan humano como tú en la fatiga de venir a buscar agua y yo en la fatiga de querer beber un poco de agua. Jesús, si conocieras, si tuvieras y si te abrieras a lo que significa el don de Dios que ha venido a esta tierra, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú mismo le pedirías a él agua viva. La mujer sigue con las preguntas, ahora provocativa y también un poco de investigadora, digamos, ¿no? Porque le dice, Señor, si no tienes un cubo siquiera, ¿no? ¿Cómo va? Y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar este agua viva? Y ahora viene este desafío, esta mirada incluso un poco peyorativa de la mujer. Ah, tú eres más grande que Jacob. Tú, con esta imagen. Entonces, hay aquí también un juego con esta imagen de Dios. Jesús se revela de una manera muy humana, muy humilde y que confunde. Porque la samaritana se pregunta, ¿acaso será capaz este hombre siquiera de sacar agua? Fue un gran problema para los fariseos, para los saduceos, para todo el Sanedrín, un Dios demasiado humano para ser Dios. Un Dios demasiado vulnerable y manso, demasiado libre, demasiado firme. Y tal vez es también mi problema y el tuyo. Un Dios demasiado pequeño que no llegará nunca a parecerse a Jacob. Nunca se va a parecer a Sansón, ni a David, ni a ningún grande del Antiguo Testamento. ¿Dónde estará esta grandeza del agua que Jesús le propone a la samaritana? Dice la samaritana, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob. Bebió él, bebieron sus hijos, bebieron sus ganados. ¿Quién eres tú? Jesús le contesta, sin contestarle a ella directamente, ¿no? Porque hay algo que es curioso, porque cada uno va diciendo algo y parece que ninguno se contesta lo que ha dicho, pero cada uno va poniendo parte de sí mismo. La samaritana pone sus dudas, su distancia, su asombro. Y Jesús quiere ser más cercano, acogerla cada vez más para poder mostrarse más. Y entonces Jesús da un salto y dice, el que beba de este agua que tú tanto estás valorando de tu padre Jacob, va a volver a tener sed. Pero sí, dice, al que yo le daré, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Interesante, porque la mujer se quedó con el que beba de este agua, ya no va a necesitar más agua. Y dice la samaritana, oh, qué beneficio. En muchos momentos, y Jesús acepta esto del corazón humano, el acercamiento es, hemos comido mucho pan, vamos detrás de él, hagámosle rey. Oye, este ha curado a este, vamos. Mira, este me va a dar agua y no voy a tener que venir nunca más a venir a buscar agua. Los beneficios. No nos tiene que sorprender, sino simplemente aceptar que somos así. Nosotros nos movemos por el beneficio, por la utilidad. Tenemos que ir purificando este acercamiento tanto a las personas como a Jesús. ¿Os acordáis, Teresa, no? Porque aunque todo lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La Santa de Ávila. Poca gente, ¿no? No me tienes que dar porque te quiero. Bien, en este momento de revelación, normalmente
todos vemos un beneficio. Bueno, que aquí también está el beneficio de sentirse amado, que eso es un plus que llevamos en la vida. No está mal sentirlo, pero es importante reconocer que este primer acercamiento de la samaritana a Jesús dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed y ni siquiera tendré que venir aquí a sacarla. Bingo, diría Jesús, ¿no? Ya me ha pedido el agua, ya la tengo, genial, ya está. Estoy deseando que alguien me pida algo, diría Jesús. Pero ve a llamar a tu marido y vuelve, y yo te doy todo el agua del mundo. ¿Quería Jesús que la samaritana le contara lo de los 5 maridos? Da igual si fueron 5 o 10, da igual. Jesús pide la verdad. Porque si tú me muestras la verdad, yo también te puedo mostrar mi verdad. Juan va a decir que el demonio es el padre de la mentira. Lo dirá aquí, en el Evangelio de Juan. No se define muchas veces al demonio. Se dice lo que hace, pero no se le pone un nombre. Es el que divide. Diabolos, en griego es diabolos. Es una división que se hace. Entonces dice, de acuerdo, yo estoy deseando que alguien me pida este agua viva, ¿no? Diría Jesús, yo te he pedido agua, pero yo quería llegar aquí. Y la samaritana oculta, no miente, oculta. Vamos a ser misericordiosa, porque la mayoría de nosotros no mentimos. Total, con que digamos un poquito. Y dice, no tengo marido. Wow, eso es claro. En eso has dicho la verdad, porque has tenido 5 y ese tampoco es. Hay un momento de verdad en la revelación. Para que Jesús se lo muestre como tal, Él siempre, también, normalmente, en los procesos de acercamiento a Jesús, Él también te muestra a ti como eres. Porque Jesús aquí, como ser humano, tiene toda la omnipotencia de Dios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. El profeta normalmente sabe cosas que a los demás está oculto. Nosotros lo hemos aprendido como un cuentito, ¿a que sí? ¿Os acordáis cuando David hizo todo eso para quedarse con la mujer y mandó matar al hombre? ¿Quién se acuerda de esa historia? Decidme que sí. Sí. Y David se quedó ahí. Viene Natán, profeta. ¿Y cómo sabía Natán lo que David había hecho? Si lo había gestado en el secreto. Bueno, ¿se lo contó a algún militar? No creo. El profeta es un don de Dios que existe en la actualidad. Lo hemos comentado aquí. El Padre Pío, cuando la gente se iba a confesar y no le terminaba diciendo el pecado que dice, el Padre Pío, bueno, a ver ya, cuando me dice, mira hijo, esto es lo que me tienes que decir. No es que Dios le guste la curiosidad ni el chisme, no. Solo Dios da a conocer al profeta, a la persona de Dios, lo que es necesario para que tú te salves. Y la samaritana tenía que sacar su verdad. Había estado buscando amor mucho tiempo. Y el que tenía tampoco era. Bueno, es una interpretación que buscaba amor, ¿no? Es la lectura de los padres. Entonces, la mujer, una vez que le dice... cuando se ve descubierta, uno esperaría, ¿verdad? Aquí en el texto, anda, llama a tu marido y vuelve. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido, porque has tenido ya 5. Y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Cuando la mujer se ve descubierta, a nosotros nos desconcierta porque ella cambia de registro totalmente. Dice, Señor, veo que eres un profeta. No vemos en la samaritana que se arrepiente, que si pide perdón. No es un relato moralista. A lo que el relato le interesa es que Jesús pueda demostrarle a ella que puede ver su verdad sin juzgarla y que la samaritana reconozca en él un profeta. ¿Y aquí qué hace Jesús? Cuando como profeta le da a mostrar su verdad, conecta con esos deseos que la samaritana tenía muy escondidos y olvidados. Yo cuando era pequeño, diría la samaritana,
Yo quería adorar a Dios. Ahora que me acuerdo, estábamos esperando al Mesías. Y ahora que lo pienso, nos habían dicho que se tenía que adorar en algún lugar. Y la samaritana, una vez que se ha visto descubierta en su verdad, se destapa su propia historia y conecta con lo mejor de sí. ¿Y qué era lo mejor de sí? Que ella también quería a un Dios y también estaba esperando a un Dios. Para los que estudian psicología y coaching, ¿cómo se llama? Este texto lo han súper trabajado, os lo digo, porque es difícil mostrarle a la otra persona su verdad, sin acusar. Cuando la mujer le dice, veo que eres un profeta, y entonces la samaritana recuerda que ella también en un momento había querido, como digo, adorar. ¿Dónde se adora entonces Jesús? Aquí, porque nuestros padres dieron culto en este monte, lo que hemos dicho, en el monte Garizim y en el monte Ebal. Dice, pero vosotros los de Jerusalén decís que el culto debe estar ahí, en Jerusalén. Y aquí la afirmación magnánima de Jesús en la que dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que no se adorará a Dios ni en este monte, ni en Jerusalén, porque se le va a adorar, dice, en espíritu y en verdad. Lo dice el versículo 23. Se acerca la hora es su pasión, cuando Él lo va a transformar todo. Se acerca la hora y ya está aquí esta hora. Yo soy esta hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad, más allá del lugar, más allá del templo. Aquí Jesús está realizando una afirmación, como dijimos en el capítulo 1, ¿os acordáis? Está diciendo, cuando le acusan, este hombre dice, ha dicho que el templo va a ser destruido. Le acusan, eso no es verdad, pero sí que es verdad que Jesús va a prescindir del templo. Nosotros lo hemos dicho. Nosotros nacimos como religión sin templo. Luego hemos creado el templo, que es necesario, pero no nacimos con el templo. Por eso podemos tener una religión en la China, en Japón, en el norte y en el sur, porque es una religión de la palabra y de la comunidad. Si luego la comunidad construye una casita, mejor. Pero es una religión de hermanos, de amor, de servicio, donde no hay pobres. Eran los hechos de los apóstoles. Entonces, cuando le dice, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, entonces la mujer, todo lo que está hablando, le hace recordar, va a venir el Mesías, ¿no? Yo sé que un día vendrá el Mesías, a ese que le llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos lo va a explicar todo. Y habría que imaginar la alegría de Jesús cuando ya le pude decir, soy yo, el que tú estabas buscando. He estado pensando lo que podía decir Jesús cuando dice, soy yo. Cada uno puede pensar, ¿qué significaría eso de soy yo? A ver, que yo encuentre mi hojita. Soy yo. Yo soy el Mesías, podría haber dicho Jesús. El que tú buscas a tientas. El que buscas al mediodía y en la noche. El único que puede explicarte y comprenderte. El que puede conocerlo todo de ti y no escandalizarse de nada, porque su mirada es compasiva y no hiere, aun cuando ve la sombra del otro. Soy yo, el que puede sanar la herida después de tantas decepciones, el que quiere darte agua para que tú también seas fuente y dejes de ser mendigo. Estoy aquí, yo estoy aquí, estoy mirándote y solo te pido que creas en mí. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y harás maravillas más grandes que las que aún te quedan por ver. En este momento tan bonito de intimidad, ¿no?
de encuentro, cuando la samaritana le ha dicho quién es y él se ha dado a conocer. Dice el versículo 27, muy bien narrado, ya llegan los discípulos, ya pueden llegar tranquilamente. Y entonces, según el texto, en el versículo 27, teníamos el comienzo del discurso, ¿verdad? A ver dónde tengo yo aquí mi esquemita. Aquí sí lo encuentro. Aquí está. Del 27 al 30 es como una escena de transición. En esto llegaron sus discípulos, se extrañaban de que él estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo nada. El verbo extrañar aquí en Juan también tiene un sentido como de negativo, ¿eh? Es una extrañeza un poco de juicio también. Los discípulos no están tan preparados. Entonces dice, pero tampoco ninguno le preguntó de qué hablas con esta mujer, ¿no? Pero a todo esto la mujer, y aquí un detalle, dice, la mujer entonces dejó su cántaro y se fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Mirad, un efecto de cuando alguien se encuentra con Jesús es que se olvida de sí mismo. Dice San Juan de la Cruz, yo dejé al cuidado aquel campo de azucenas, no me acuerdo cómo dice a ver si lo traigo la semana que viene, que lo dejé olvidado. Normal, dice la mujer, se olvidó de que venía a buscar agua. ¿Sí? Una consecuencia del encuentro es la atracción tan fuerte que yo ya me olvido de mí. A nosotros nos pasa, ¿no? O a los enamorados. Por eso se enfada tanto la esposa cuando él se olvida del cumpleaños, del aniversario. Porque es propio del amor recordar, ¿no? Mira, viene el padre Fran. Bienvenido, padre. Adelante. Sí, pero podemos... Sí, vamos a cortar un momentito. Llegamos finalmente a los discursos, a los cuales no podemos dedicarle tanto tiempo, pero tenéis aquí un pequeño esquema en donde el tema es la voluntad. De repente le ofrecen pan porque no había comido, él tenía sed, también tendría hambre. El discurso de Jesús es, mi alimento, mi verdadera comida es cumplir la voluntad del Padre. Cuando yo empecé también a creer en Jesús y todo esto, conocí una oración, y con esto vamos a tener que ir terminando hoy, de Padre Foucault, ¿no? Lo conocéis, ¿no? A mí me pareció, me decepcionó un poco. Primero vamos a leer la oración y luego os digo, y yo creo que tenía 2 oraciones para terminar hoy. Bueno, he repartido un segundo papel donde quería lo que significa el Soter en griego, Dios Salvador. Es un título muy complicado porque Soter eran todos los dioses griegos, ¿sí? Entonces, bueno, están las interpretaciones de la salvación y luego había dejado detrás, para tener relación con la noche de Nicodemo, a nuestro gran poeta San Juan de la Cruz, porque une en este poema la noche y la sed. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Os lo dejo para que lo meditéis. No sé con cuál de los dos acabar. Mejor acabamos con este que es más cortito. Entonces, en esta página que sí que le he dado por internet, como digo, el padre Foucault, el hermanito Foucault, tiene una oración que dice así. Si queréis la podéis seguir en la parte 2. Dice, Padre, ¿la tenéis? La voy a leer, ¿la seguimos? Está abajo, en pie de página. Dice, Padre, me pongo en tus manos, haz en mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Yo amo esta oración ahora, quiero decir, pero yo no entendí al comienzo de mi fe, esto es personal, que Él solo pidiera que tu voluntad se cumpliera en todas tus criaturas. Bueno, yo pedía pan, que no hubiera hambre. Yo pedía salud, que no hubiera enfermedad, que no hubiera tristeza. Y esta oración a mí me descolocó, me hizo cambiar. Porque Él dice, no, lo que yo pido es que en cada persona se cumpla tu voluntad, es tu plan. Porque pase lo que pase, Dios lo sabe y está dentro de su plan. Con esta, tal vez no, con esta invitación a la meditación de la voluntad de Dios, porque dice Jesús, es mi alimento hacer tu voluntad. Yo no amaba tanto la voluntad, como digo, pero poco a poco he ido entendiendo que amar la voluntad de Dios es confiar plenamente en que todo lo que pasa en mi vida y en las demás personas, todo está en el plan providente y amoroso de Dios. Después de eso, todo lo demás. Nos hemos quedado con el discurso, que ya no haremos, porque la semana que viene haremos esta petición de signo, que no es milagro, como dice el Padre, y el de Betesda, que es el capítulo 5, que lo hacemos el próximo martes. Y ahora le rezamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay lotería. El martes a las 7:30.